Un horno de vidrio no se apaga. Esa es la primera regla que aprende cualquiera que trabaje en una vidriera. El horno arde a más de 1500 grados y arde durante años seguidos, día y noche, navidades incluidas. Si lo apagas, el vidrio fundido se solidifica adentro y destruye el refractario. Volver a encenderlo cuesta millones y meses. Por eso los hornos de Monterrey llevan ardiendo desde antes de que existieran los aviones comerciales. Octubre de 2008. En un edificio de San Pedro Garza García, a unos minutos de esos hornos, un grupo de directivos está viendo una pantalla. El peso mexicano se está moviendo en la dirección equivocada. De 10 pesos por dólar a 11. A 12. A 13. En cuestión de semanas la moneda pierde casi una tercera parte de su valor y en la pantalla, junto a esa cifra, hay otra que crece al mismo ritmo. Son contratos. Derivados. Apuestas financieras sobre el tipo de cambio y sobre el precio del gas natural que la empresa había firmado meses antes para protegerse. Cuando el peso se va al piso, esas coberturas dejan de proteger y empiezan a morder. Las pérdidas por instrumentos derivados de vitro terminan rondando los 358 millones de dólares. 358 millones. En papel. Sin vender un solo vaso de más ni romper una sola botella. 4 meses después, en febrero de 2009, la empresa de vidrio más antigua de México anuncia que deja de pagar 1.200 millones de dólares en bonos colocados con inversionistas de Nueva York, Londres y Boston se quedan sin pagar. La compañía que sobrevivió a la Revolución Mexicana, a la Gran Depresión, a la crisis del 82 y al error de diciembre, la que llevaba 99 años encendiendo hornos sin apagarlos nunca, está técnicamente quebrada. Y lo que hizo después para salvarse es lo que todavía se estudia en las facultades de Derecho de Estados Unidos. Con incredulidad. Estás viendo Expresas MX, donde desarmamos a las empresas que construyeron la industria de este país hasta el último tornillo y el último ingeniero que lo apretó. Si eso es lo tuyo, suscríbete y dale like, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo una vidriera de Monterrey llegó a comprar empresas gringas con dinero prestado, cómo esa compra la puso a sangrar durante 7 años, y cómo, cuando por fin la agarraron los acreedores, usó una jugada legal tan agresiva que un juez federal en Dallas se negó a reconocerla. Aquí quebró una empresa, se defendió con una jugada que nadie había visto, perdió los tribunales americanos, y aún así hoy sigue de pie y vale más que antes de caerse. Quédate hasta el final, porque el último movimiento que hizo esta compañía te va a parecer imposible. Monterrey, 1909. La ciudad huele a humo de fundición y el Cerro de la Silla se ve más nítido que ahora porque todavía no hay tanta industria que lo tape. 19 años antes se había fundado la cervecería Cuauhtémoc y la cervecería tiene un problema muy poco romántico: las botellas. Todas vienen de Estados Unidos. Cada botella cruza la frontera, paga flete, paga arancel, llega tarde y llega rota. Un porcentaje enorme del vidrio que compran se hace pedazos en el camino en tren. Así que los mismos hombres que fundaron la cervecería, Isaac Garza y Francisco Sada entre ellos, deciden que si el negocio necesita botellas, el negocio va a hacer sus propias botellas. Fundan Vidriera Monterrey. Los primeros años son un desastre. El vidrio se sopla a mano o con máquinas semiautomáticas que se descomponen, los sopladores expertos escasean, y la merma es brutal. Fabricar vidrio parece sencillo hasta que intentas hacerlo. Arena de sílice, carbonato de sodio, caliza, temperatura exacta, tiempo exacto de enfriamiento. 1 grado de más y la botella se deforma. 1 grado de menos y truena en la mano del que la agarra. Lo que cambia todo es una máquina. En los años 20 la vidriera consigue los derechos de la tecnología automática de Owens, el sistema estadounidense que succiona el vidrio fundido y forma botellas en serie sin que nadie sople nada. Con esa licencia, Monterrey deja de competir contra el vidrio importado y empieza a ganarle. En 1936, la familia agrupa todo bajo una sociedad tenedora llamada Fomento de Industria y Comercio. Ese es el esqueleto del grupo. De ahí van a colgar, durante las siguientes décadas, las plantas de envases, las de vidrio plano, las de cristalería doméstica, las de maquinaria, las de químicos. En 1943 los industriales regiomontanos, con esa misma gente adentro, fundan el Tecnológico de Monterrey para dejar de importar ingenieros. Para los años 70, si en México había una ventana, un parabrisas, un vaso en una fonda, un refresco de vidrio sudando en una hielera, la probabilidad de que hubiera salido de esos hornos era altísima. Y ahí empieza el problema, aunque nadie lo iba a llamar problema durante 20 años más. Porque cuando eres dueño del mercado nacional completo, solo te queda un lugar hacia donde crecer. Hay que entender lo que significaba Monterrey en ese momento. No es exageración regional. Los grupos regiomontanos, Vitro, Alfa, Sidsa, Visa, eran el aparato industrial privado más sofisticado de América Latina. Tenían capital,
tenían ingenieros propios, tenían bancos aliados y tenían una cultura de expansión agresiva que en el resto del país simplemente no existía. Y tenían acceso a algo que los volvió locos: crédito en dólares. A finales de los 70, con el boom petrolero, los bancos internacionales le prestaban a México lo que México pidiera. El discurso oficial era que administrar la abundancia iba a ser el reto. Los grupos de Monterrey se endeudaron en dólares para comprar plantas, competidores y tecnología, y el cálculo funcionaba perfecto mientras el peso se mantuviera donde estaba. El peso no se mantuvo. En 1982 la deuda mexicana se vuelve impagable, el gobierno devalúa una y otra vez, y el 1 de septiembre López Portillo nacionaliza la banca. La deuda en dólares de los industriales se multiplica de la noche a la mañana en términos de pesos. Grupo Alfa, el gigante de al lado, llega a acumular más de 2.000 millones de dólares de deuda y tiene que ser reestructurado casi desde cero. Fue el golpe más grande que había recibido la industria privada mexicana. Vitro aguanta. Sale golpeada, sale con deuda, pero sale de pie. Y aquí viene el detalle que importa, porque los sobrevivientes aprenden lecciones y a veces aprenden la equivocada. La lección que se llevaron fue que México era el riesgo. Que la moneda era el riesgo. Que un negocio atado exclusivamente al mercado interno mexicano estaba a merced de un secretario de Hacienda y de un discurso presidencial de septiembre. La solución, entonces, era obvia. Facturar en dólares. Vender en el mercado más grande del mundo. Convertirse en una multinacional de verdad, no en una empresa mexicana grande. Tardaron 7 años en encontrar la manera de hacerlo. Y cuando la encontraron, la ejecutaron con un cheque que dejó mudos a los banqueros de Nueva York. Vitro lanza una oferta por Anchor Glass Container Corporation, el segundo fabricante de envases de vidrio de Estados Unidos. Plantas repartidas por todo el país, miles de trabajadores sindicalizados, contratos con las cerveceras y refresqueras más grandes del mercado americano. El precio ronda los $900 millones. Para dimensionarlo, era la adquisición más grande que una empresa mexicana había hecho en Estados Unidos hasta ese momento. Los diarios financieros lo trataron como una anomalía. En 1989 nadie en Wall Street tenía un modelo mental para una compañía de Monterrey comprando una compañía de Tampa. El flujo de capital iba en la otra dirección y había ido en la otra dirección durante un siglo. Ese mismo año Vitro coloca acciones en la Bolsa de Nueva York, de las primeras mexicanas en hacerlo. El grupo que había nacido para no comprar botellas gringas ahora era dueño de la segunda vidriera gringa. En Monterrey lo celebraron como se celebra un gol en el minuto 90. El problema estaba en los estados financieros de Anchor y en algo mucho más grande que Anchor. Las plantas americanas eran viejas. Los hornos llevaban décadas operando, los costos laborales eran múltiplos de los mexicanos, y los contratos sindicales dejaban poquísimo margen de maniobra para cerrar líneas o reconvertirlas. Vitro sabía hacer vidrio como pocos en el mundo, y aún así el problema de Anchor quedaba muy lejos de la sala de hornos. Lo que compró fue un asiento de primera fila en un mercado que se estaba muriendo. Porque durante los 80 y 90, Estados Unidos dejó de tomar en vidrio. La lata de aluminio y la botella de PET se comieron el envase de vidrio a mordidas. Más ligero, más barato de transportar, no se rompe, no pesa en el flete. Cada punto de participación que ganaba el plástico salía directo del volumen de las vidrieras. Anchor tenía enfrente un rival contra el que ningún ingeniero puede competir: la física. El vidrio pesa. Siempre va a pesar. Anchor pierde dinero. 1 año. 2. 3. Vitro inyecta capital, cambia directivos, intenta llevar su ingeniería mexicana al norte. La sangría no se detiene. Y entonces, cuando la empresa estaba más apalancada y más expuesta que nunca, llegó diciembre de 1994. El 20 de diciembre el gobierno amplía la banda cambiaria y 2 días después el peso flota libremente. En cuestión de semanas pasa de alrededor de 3,5 por dólar a más de 7. La deuda dolarizada de todo el sector privado mexicano se duplica en pesos. Vitro estaba viviendo la crisis del 82 otra vez, con la diferencia de que ahora también cargaba una empresa americana que perdía dinero cada trimestre. En 1996 vende Anchor Glass. Por una fracción de lo que pagó. Ese mismo año Anchor entra en un proceso de bancarrota bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. 7 años de operación, cientos de millones de dólares quemados y la lección más cara que se llevaron los regiomontanos. Al comprar mercado extranjero con deuda, terminas cargando el riesgo de los dos países al mismo tiempo. Lo que sigue es una década que se lee como una lista de ventas de garaje. Vitro empieza a desprenderse de todo lo que no sea vidrio puro. La sociedad con Whirlpool para fabricar electrodomésticos, Vitromatic, termina con los americanos quedándose el negocio completo a principios de los 2000. Crisa, la cristalería doméstica, el negocio de los vasos que había en tu cocina y en la de tu abuela,
Pasa a manos de Libbey en 2006. Se van divisiones, se van filiales, se van marcas. La empresa se está adelgazando para pagar deuda. Cada venta tapa un hoyo y abre otro más chico. Y funcionó, hasta cierto punto. Para mediados de la década, Vitro estaba enfocada en lo que mejor sabía hacer, envases y vidrio plano, con presencia industrial en México, Estados Unidos y Centroamérica. Ahí es donde alguien decidió que ya que la moneda y el gas natural eran los dos factores que más los habían lastimado en 30 años, lo inteligente era cubrirse contra los dos. En el papel tiene toda la lógica del mundo. El vidrio se hace con hornos, los hornos comen gas natural, y el gas natural cotiza en dólares en un mercado brutalmente volátil. Si contratas coberturas, fijas tu costo y duermes tranquilo. Lo mismo con el tipo de cambio. Si vendes en dólares y gastas en pesos, un contrato te ordena el flujo. Entre 2007 y 2008 Vitro construye una posición grande en derivados. No fue la única. Comercial Mexicana, Gruma, Cemex, buena parte del corporativo mexicano estaba en la misma mesa firmando los mismos instrumentos con los mismos bancos. Lo que casi ninguno de esos contratos contemplaba era un peso rompiéndose en línea recta. Septiembre de 2008. Lehman Brothers colapsa. El capital global huye de los mercados emergentes en cuestión de días. El peso se despeña de alrededor de 10 por dólar a 14, 15, en un pestañeo histórico. Y los contratos que se firmaron para dar certidumbre se convierten en máquinas de generar pérdidas automáticas. 358 millones de dólares. Sumado a la deuda que ya cargaba, Vitro llega a febrero de 2009 con obligaciones que no puede cubrir. Anuncia el incumplimiento de 1.200 millones de dólares en bonos con vencimientos en 2012, 2013 y 2017. Mientras eso pasaba en las oficinas, en las plantas seguía el mismo turno de siempre. El calor que te pega en la cara a 10 metros del horno. El naranja del vidrio fundido cayendo en gotas exactas hacia los moldes. El ruido continuo de las líneas y los operadores con lentes oscuros revisando el corte. Nadie en el piso de producción firmó un derivado. Nadie ahí decidió el tipo de cambio. Y aún así, en 2009, esa gente fue la que se quedó esperando a ver si su planta seguía existiendo el año siguiente. Y aquí es donde la historia deja de parecerse a cualquier otra quiebra corporativa mexicana. Porque los tenedores de esos bonos no eran fondos de pensiones dormidos. Entre ellos había fondos que se dedican profesionalmente a comprar deuda de empresas quebradas y a exprimirla en tribunales durante años. Elliott Management. Aurelius Capital. Nick Tead. La misma clase de acreedor que le peleó a Argentina en cortes de Nueva York durante más de una década. Ellos querían el control de la empresa o el pago completo. Vitro quería quedarse con la empresa. Y en esa distancia se abrió una guerra legal que cruzó la frontera en las dos direcciones. En diciembre de 2010, Vitro entra a concurso mercantil en México. Y ahora sí, la parte que cambia todo lo que llevas escuchando. Para aprobar un plan de reestructura en un concurso mercantil, hace falta que lo vote a favor la mayoría de los acreedores reconocidos. Es la regla básica de cualquier quiebra en cualquier país. Los que te prestaron deciden qué se hace con lo que queda. Vitro tenía enfrente a fondos que jamás iban a votar a favor de un plan que les recortara la deuda y dejara a la familia con el control. Así que Vitro contó unos acreedores que nadie esperaba que se contaran. Alrededor de 1.900 millones de dólares en deuda intercompañía. Es decir, dinero que las filiales de Vitro le debían a la propia Vitro. Deuda de la empresa consigo misma, generada entre sociedades del mismo grupo, registrada en los libros y presentada ante el Tribunal Mexicano como créditos válidos con derecho a voto. Piénsalo un segundo. Los acreedores externos sumaban 1.200 millones. La deuda interna sumaba 1.900. Al reconocerse como parte de la masa, ese bloque interno superaba a los bonistas y podía imponer el resultado de la votación. La empresa se convirtió en su propio acreedor mayoritario y aprobó su propio plan de rescate. En febrero de 2012, un juez mexicano en Monterrey aprueba la reestructura. Los bonistas se comen una quita, la familia conserva el control, la compañía sigue operando. Legalmente, Vitro argumentó que la ley mexicana permitía computar esos créditos y que todo se hizo a la vista del tribunal. Sus abogados sostuvieron que era una interpretación válida de la legislación nacional. Los bonistas lo describieron con otras palabras, y no fueron palabras diplomáticas. Ahora reconstruye la historia hacia atrás con este dato en la mano. La compra de Anchor en el 89 se financió con estructura corporativa. El grupo entero, desde 1936, estaba armado como una tenedora con decenas de sociedades colgando, filiales operativas, filiales de servicios, filiales tenedoras de activos. Esa arquitectura societaria se construyó durante 80 años por razones fiscales, operativas y de control familiar. Y en 2012, esa misma arquitectura,
La telaraña de sociedades que se hilvanó a lo largo de 4 generaciones fue el instrumento que le permitió a la familia sobrevivir al ataque de los fondos de Nueva York. Lo que parecía contabilidad aburrida resultó ser el escudo. Los americanos, obviamente, no lo dejaron pasar. Los bonistas llevan el caso a Estados Unidos, donde Vitro necesitaba que el plan mexicano fuera reconocido para blindar sus activos allá. En junio de 2012, el juez Harley Nale, de la Corte de Bancarrotas del Distrito Norte de Texas, en Dallas, se niega a reconocer el plan mexicano en territorio estadounidense. Su razonamiento apuntó a que liberar a los garantes del grupo sin el consentimiento de los acreedores chocaba con principios fundamentales del sistema concursal americano. Vitro apela. En noviembre de 2013, el Quinto Circuito de Apelaciones confirma la decisión. Durante esos años, la empresa vivió partida en 2 realidades. En México, con un plan aprobado y operando. En Estados Unidos, con acreedores persiguiendo cada activo que la compañía tuviera del otro lado de la frontera y con abogados presentando escritos cada pocas semanas. Los fondos que compran deuda quebrada trabajan así. No tienen prisa, tienen tiempo y tienen presupuesto legal ilimitado. Su modelo de negocio consiste en desgastar hasta que la otra parte prefiera pagar antes que seguir litigando. Se convirtió en un caso de referencia. Todavía hoy se cita cuando se discute hasta dónde una corte de Estados Unidos debe reconocer un procedimiento de insolvencia extranjero. Estudiantes de Derecho Concursal en Texas y Nueva York leen el nombre de una vidriera de Monterrey en sus manuales. A finales de 2013, con la reestructura ya operando en México y el frente estadounidense trabado, Vitro llega a un arreglo con los acreedores que seguían peleando. Se cierra el capítulo. Y entonces pasa lo que nadie que haya escuchado hasta aquí esperaría. En 2015, Vitro vende su negocio de envases de vidrio para alimentos y bebidas a la estadounidense Owens, Illinois. El precio, $2.150 millones. $2.150 millones. Por el negocio de las botellas. El negocio original. El que existía desde 1909 porque la cervecería necesitaba envases. De un solo golpe, la empresa que 6 años antes había caído en incumplimiento pasa a tener el balance más limpio de su historia moderna. Deuda pagada, caja disponible, y una decisión estratégica que tomar. La toman rápido. En octubre de 2016 Vitro compra el negocio de vidrio plano de PPG Industries, una de las compañías de vidrio y recubrimientos más importantes de Estados Unidos, por $750 millones. Al año siguiente adquiere el negocio de vidrio automotriz de equipo original de Pittsburgh Glass Works. Léelo otra vez con calma. 1989. Compra una empresa americana de envases, se endeuda, sangra 7 años y la vende con pérdida. 2015. Vende su negocio de envases a una empresa americana por más de $2.000 millones. 2016. Usa ese dinero para comprar el negocio de vidrio plano de una empresa americana. La misma jugada. En sentido contrario. 27 años después. Y esta vez con el dinero en la mano en lugar de con el banco atrás. Hoy Vitro es el mayor fabricante de vidrio plano de México y uno de los grandes de Norteamérica. Su vidrio va en fachadas de edificios, en electrodomésticos, y en los parabrisas de coches ensamblados en plantas de las que probablemente no sabes ni el nombre. Factura arriba de $2.000 millones al año. Sigue en la Bolsa Mexicana de Valores. Sigue dirigida por la misma familia, con Adrián Sada González en la presidencia del consejo y su hijo Adrián Sada Cueva al frente de la dirección general. Quinta generación. La empresa cumplió más de un siglo y sigue en manos de los descendientes de los hombres que se hartaron de comprar botellas rotas a los gringos. Aquí está el patrón. Y vale para Monterrey igual que vale para cualquier empresa mexicana que haya intentado saltar la frontera. Vitro pasó 100 años ganando en el negocio industrial y perdiendo en el negocio financiero. Sabía hacer vidrio mejor que casi nadie en el continente. Nunca falló un horno, nunca falló la ingeniería, nunca perdió a manos de un competidor que hiciera mejor producto. Todos los golpes que casi la matan vinieron del otro lado del balance, crédito en dólares en el 82, una adquisición apalancada en el 89, la devaluación del 94, contratos de derivados en 2008. Cada vez que la empresa quiso protegerse del riesgo financiero, el instrumento que eligió para protegerse terminó siendo el arma que la hirió. Y sobrevivió por una razón que no aparece en ningún reporte trimestral. Porque los dueños jamás quisieron vender. Porque la estructura societaria que armaron sus bisabuelos aguantó el peor litigio transfronterizo que ha enfrentado una empresa mexicana. Porque cuando el mercado y los tribunales americanos les dijeron que se acabó, ellos contaron los votos otra vez. Un horno de vidrio no se apaga. Ese es el negocio y esa terminó siendo la doctrina. Si trabajaste en una planta de vitro, si tu papá o tu abuelo estuvo en Vidriera Monterrey, en vidrio plano, en Crisa, si tienes en tu cocina un vaso de esos gruesos que sobrevivieron a 3 mudanzas y a 2 generaciones, déjanos un comentario.
Dinos la planta, el año y qué pieza fue. La gente que trabajó esos hornos sabe más de lo que construyó esta empresa que cualquier estado financiero. Suscríbete, porque este archivo apenas está empezando. La siguiente